Cordiales saludos, profesor y compañeros. Hoy vamos a exponer acerca de los tejidos del organismo humano. ¿Qué es un tejido? Los tejidos son capas de células similares que cumplen una función específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. Bueno, tenemos cuatro tipos de tejidos, como viene siendo el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso en el organismo humano? Bueno, el tejido epitelial, su función viene siendo la protección de los tejidos subyacentes del cuerpo ante las absorciones y lesiones, como también se encarga del transporte celular de moléculas a través de las capas epiteliales. Se encarga también de la secreción del moco, de enzimas, hormonas, etc. Como también de la absorción del material de una luz y como función receptora, recibir y percibir estímulos externos. El tejido conectivo sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. Almacena grasa, ayuda a desplazar nutrientes y otras sustancias entre los tejidos y los órganos. Está compuesto por células, fibras y una sustancia gelatinosa. El tejido muscular. Su función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario. Está formado por células contráctiles llamados miocitos. Los miocitos también reciben el nombre de las fibras musculares por su forma alargada. El tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y responde a los mismos generando movimiento. El tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Es complejo. Este sistema complejo se encarga de la regulación de diversas funciones orgánicas vitales como son la respiración, alimentación, la digestión, el sueño, etc. Reciben, analizan, generan, transmiten, almacenan información que proviene tanto del interior del organismo como fuera. Es el origen de las funciones muy complejas y abstractas como son el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. ¿Cuáles son las diferencias entre el tejido simple, estratificado y pseudoestratificado? Bueno, el epitelio simple está formado por una sola capa. El epitelio estratificado está formado por más de una capa de células, las cuales están ordenadas con varias líneas de núcleos. El epitelio pseudoestratificado está formado por una capa de células de forma desordenada. Menciona la localización del endotelio, mesotelio, microvellosidades, células calciformes en nuestro organismo. El endotelio es el revestimiento epitelial del sistema vascular que recubre la superficie libre interna de los vasos sanguíneos linfáticos. El mesotelio es el epitelio que recubre las grandes cavidades internas del organismo, como las cavidades pulmonares, la cavidad cardíaca y el abdomen. Las microvellosidades son estructuras filiformes que permiten el aumento de la superficie de la membrana plasmática, como también son transportadores de canales de moléculas como receptores. Esto especialmente es importante en las células absorbivas o secretoras de los epitelios. Suelen encontrarse en las células animales del epitelio como el intestino y los riñones. Las células calciformes son glándulas unicelulares que se encuentran dispersas entre las células del intestino delgado y grueso. También el aparato respiratorio como la tráquea y los bronquios, como, en el, como también en las células nasales reproductoras, como también tienen la función de secretar la mucina. ¿Qué tipo de tejido se localiza en la superficie de la boca y la vagina? Bueno, aquí se localiza el tejido epitelial de la mucosa. La mucosa oral se compone de un epitelio plano escamoso estratificado, no queratinizado, con una capa de tejido fibroso colagenoso. La mucosa vaginal es una capa protectora que la vagina se provee a sí misma frente a agentes patógenos que pueden llegar a impactar negativamente en su flora. ¿Cuáles son las características del epitelio glandular? Bueno, sus características son que los epitelios glandulares forman parte de las glándulas, sintetizan productos, enzimas digestivas, mucus, hormonas o leche, y los secreta en la sangre o al exterior. Las glándulas también se forman a partir de los epitelios de revestimiento. Las células se multiplican y abandonan en superficie
rodeándose de lámina basal. Pueden mantener contacto con el epitelio de revestimiento, forman glándulas exocrinas, pueden perder contacto con el epitelio de revestimiento, como también forman las glándulas endocrinas. ¿Cuáles son los tipos de tejido conectivo adulto? Estos tipos de tejido de conectivo adulto se clasifican en dos variedades, como son el tejido conjuntivo propiamente dicho, como también el tejido conjuntivo especializado, que corresponde a los tejidos adiposo, cartilaginoso, óseo, lifoide y la sangre. ¿Cuáles son las diferencias entre el tejido muscular esquelético, cardíaco, muscular y liso? Bueno, el tejido muscular es el que permite los movimientos de todo el cuerpo, y este tejido está localizado alrededor de los músculos que se encuentran unidos a los huesos en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. El músculo cardíaco. Bueno, este tejido muscular de componentes mixtos se localiza exclusivamente en las paredes del corazón. Por tal razón, tiene la función de generar las contracciones necesarias para que la sangre llegue a todas las partes de nuestro cuerpo. El músculo liso. Se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos y en las paredes de muchas vísceras internas. Son los responsables de regular el sistema circulatorio, la respiración, la función sexual, el metabolismo y la digestión. Los tejidos musculares lisos son más conocidos en el intestino, el esófago, las paredes interiores de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las células que forman parte del tejido nervioso? Bueno, estas células vienen siendo las neuronas y las neuroglias. Bueno, las neuronas son un tipo de célula que reciben y envían mensajes entre el cuerpo y el encéfalo. Los mensajes se envían por medio de una corriente eléctrica débil, también llamada célula nerviosa. Las neuroglias desarrollan funciones de sostén, nutritivas y secretoras, mantienen la homeostasis, forman mielina e intervienen en la regeneración de las fibras del sistema nervioso. Como estudiante de la especialidad de farmacia, ¿por qué es importante conocer acerca de los tejidos humanos? Es importante para conocer la importancia de los tejidos humanos, acerca de la fisiología, la patología que desencadena en los diferentes patógenos para poder brindar un tratamiento oportuno y evitar posteriores secuelas. Bueno, esa ha sido toda mi exposición. Gracias por su atención.